para empezar nuestra palabra en esta mañana. Señor y Dios, te damos gracias porque tú has sido bueno. Señor, no hay palabras para expresar nuestro agradecimiento para todo lo que tú haces para con nosotros. Hasta este día, Señor, tu gracia, tu misericordia, Señor, ha estado con nosotros. Nos has guardado, nos has librado, Señor, y nos has, Señor, permitido ver un nuevo día, Señor, con el propósito de adorarte, de glorificarte, pero también, Señor, de aprender de tu palabra. Señor, usa mis labios, Señor, usa mi vida, Señor. Te entrego todo lo que soy en esta mañana, Señor. Padre, y que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada, Señor. Que tu palabra llegue, Señor, al corazón del oyente, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, y los que nos ven a través de Facebook, Señor. Gracias, Señor, por esta herramienta, Señor, que tú has permitido, Señor, para poder extender el reino tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cómo se llama la palabra de hoy? Bueno, yo les pregunto porque yo soy muy preguntona, pero solo en la predicación, de resto no. Mi pregunta, ¿para usted qué entiende por conversión? ¿Puede alzar la mano? Porque pues podemos, ¿cierto, pastor? ¿Cierto? ¿Alguien puede decir? ¿Qué es allí? Un cambio, muy bien, apúntese un 10. Es un cambio. ¿Quién más? Dar un paso, sí. Un cambio, un paso, también apúntese otro 10. Una transformación, un cambio, ¿sí? ¿Qué más? Hay muchas cosas. Claro, sí. Imagínense esta historia. Iba de camino de Damasco y ustedes me dicen de qué estoy hablando, ¿cierto? Un hombre. Apúntese otro 10, Saulo de Tarso. Iba de camino un hombre de una ciudad a otra. Imagínense, si está muy duro, pastor. El audio, sí. Y más que está cerrado. Gracias. Iba de camino. Imagínense ustedes, este hombre, ¿cómo se llamaba? Saulo. ¿Y qué hacía Saulo? Imagínense. Hoy día hay muchos perseguidores de las iglesias o de la iglesia porque no son muchas, es una, la iglesia del Señor. ¿Sabe? En muchos países existe la iglesia perseguida. Y podemos pensar en los tiempos del apóstol Pablo, que aún no era apóstol, que era solamente un ¿qué? Un hombre perseguidor ¿de quién? ¿En dónde encontramos esta palabra? En Hechos, pastor, otro 10 acá ya. 9 dijo completo. Hechos capítulo 9, ahí para que ustedes, los que tienen la Biblia, los que lo leen en el celular, los que están allá mirándonos a través de Facebook, saludos. Imagínense, este hombre iba caminando y no llevaba buenas intenciones precisamente. Llevaban las peores intenciones, porque si usted ya encontró, mire lo que dice la palabra de Dios, que no nos deja mentir. Y dice así. Saulo, Hechos capítulo 9, verso 1 en adelante. Vamos a parafrasearlo y vamos a sacar unas cositas de ahí. Yo quiero que ustedes estén atentos y los que les gusta tomar nota, es muy importante. ¿Sabe? Es un buen ejercicio. Toda mi vida he usado libros de notas. Toda mi vida. ¿Para qué? Para estudiar, para aprender. Entonces, cuando yo escribo algo, puedo recordar porque a veces se nos olvida, ¿cierto? Entonces ya encontraron Hechos capítulo 9. Dice así, miren lo que dice. Saulo, respirando aún amenazas y
y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Cómo así? Saulo está amenazando, pero ¿va a quién? A los sacerdotes. ¿Y quién eran los sacerdotes? Era la autoridad en ese momento, ¿cierto? Para ellos era una autoridad. Es como ir yo, un ejemplo, al gobierno nacional y pedirle permiso para hacer un mal. Es algo así, ¿sí? O pedirle al gobernador o al alcalde o... No, algo así, puedo hacerles daño, ¿cierto? Pues estoy pidiendo un permiso, o sea que usted puede hacerlo porque usted pidió un permiso, ¿cierto? Cuando usted falta de su trabajo, ¿usted qué hace? Pide un permiso. No tienen derecho a echarla porque le dieron un permiso. Y dice así, al sumo sacerdote, nada menos que la autoridad, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, sí, póngale bien énfasis en ese, a ver si, a fin de que sí hallase algunos hombres o mujeres de este camino. ¿Cuál camino? ¿De cuál camino estaba hablando? Del camino, no, del camino del Señor, de los caminos en los que andamos del Señor. Los trajese presos ¿a quién? ¿A dónde? A Jerusalén, ¿cierto? Entonces, lo primero para una conversión es el primer paso que hubo acá. ¿Sabe quién lo hizo? Lo hizo el Señor, no porque el Señor necesitara convertirse, no. Pero mire lo que, si usted sigue el pasaje más, dice que era un hombre que se llamaba ¿qué? Saulo. Y más adelante, ¿qué va a hacer? Dios le hace un cambio. ¿Qué le cambió? El nombre. Sí, el nombre. El nombre es tan importante. Por eso nos pusieron. Yo el otro día hablé de los nombres, ¿cierto? ¿Por qué era importante los nombres? Y el Señor le dice, y él dice, mas yendo camino, verso 3, mas yendo por el camino, aconteció que llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Imagínense, este hombre va con un corazón como una piedra y dice, voy porque todo aquel que esté en ese camino, pues lo voy a llamar a cuentas, le voy a decir, bueno, usted está preso. Y lo voy a llevar ante los jueces, lo voy a llevar ante el sacerdote y lo voy a llevar allí y lo van a castigar y lo van a meter preso seguramente hasta el último día de su vida. Esas eran las intenciones de Saulo. Esas eran las intenciones de Saulo, ¿cierto? Él iba con un corazón dispuesto porque él creía que estaba haciéndolo bien. No olvidemos eso. Y dice que yendo allí, un resplandor ¿de dónde? Del cielo. Imagínense si estos reflectores dan como calor, como que, imagínense la luz. ¿Cuántos son, pastor? Unos 10, no sé. Imagínense un resplandor del cielo. ¿Cómo cree que estaba Saulo? Dios santo, yo no me puedo imaginar. Les voy a contar algo. Yo no sé si el resplandor de Saulo que sintió es como tener la tensión alta y sentir que la cabeza se le va a explotar. No sé, el martes estuve así, yo le decía al pastor. Entonces yo no sé, era un resplandor, pero a este le aconteció que un resplandor del cielo vino sobre él. ¿Y qué le dice? Porque no solamente hay un resplandor, imagínese esta escena. ¿Usted qué hubiese dicho? Ha hecho. Seguramente nosotros todos nos hubiésemos tirado al piso, al suelo, ¿cierto? Porque ¿de dónde sale? ¿Cómo así que me invade la luz? ¿Cierto? Y encima de esa luz me sale una voz. ¿Cómo cree que era la voz? ¿Apacible o como un trueno? ¿O como un estruendo? ¿Cómo creen? Si ustedes están en la Biblia, vamos a mirar qué dice, a ver si lo encontramos. Y
verso 4. ¿Fue Pedro? ¿Qué fue? Ah, bueno, me gusta que estén ahí. Saulo, porque yo les digo que Pedro y de pronto me dicen, ¿cierto? Y Saulo cayó a tierra. ¿Cierto? Muchas personas, haciendo un paréntesis, muchas personas dicen que Saulo iba en camello, que iba en caballo, que iba en burro. No sabemos en qué iba. ¿En qué podría ir? Puede ser, pero nadie dijo que era el caballo blanco, porque algún día un predicador escuché que un caballo blanco y yo dije, pero ¿de dónde lo encontró? Que yo no lo vi. Y créame que para mí fue por años un motivo de investigación. Yo a ver si encontraba el caballo blanco de Pablo y no lo encontré. No, en serio, creo que es el de eso. No, ese no era. Y entonces cayó a tierra. Yo me puedo caer, si me salgo de acá, se me voy, ¿cierto? Yo me puedo caer a tierra de mis pies. Yo voy caminando, mis pies se doblan o mis rodillas y me voy a pie, al piso. Pero no sabemos, Saulo, de dónde se cayó. Lo que sabemos es que sí cayó a tierra porque es necesario y le era necesario caer a tierra porque cuando nosotros estamos fallando es necesario caer a tierra rendidos al Señor para decirle, Señor, es verdad, he fallado, te he fallado. ¿Cuántos no le hemos fallado al Señor? Encontramos la historia tan linda y tan hermosa de un hombre que era el dulce cantor de Israel. ¿Y qué hizo? ¿Y qué le tocó hacer? Humillarse, ¿cierto? Si lo vamos a ver en la palabra, pero en el Salmo, en los Salmos está donde dice, ¿cierto? En el 51. ¿Y qué dice? Ahorita lo miramos a mirar, pero este hombre que nada menos era el dulce cantor de Israel, aquel hombre que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios, y entonces las personas dicen, bueno, ¿y cómo se puede ser conforme al corazón de Dios si se es tan malo? Olvidamos un pequeño o una pequeña razón, es que Saúl, ¿quién lo había elegido como rey? ¿Cierto? ¿Y a David? ¿Y cuál es la diferencia? Que Saúl lo pidieron. No queremos que nos gobiernes más, queremos ¿qué? Un rey. Y el Señor les dio ¿a quién? ¿A quién? Descuente uno, hermano, porque a David, ¿cierto? A David no. A Saúl. Descuéntese 10. Lleva 10, hermana, lleva 20 y ahora 10. A Saúl, el Señor les dio ¿a quién? A Saúl, porque ellos dijeron, no queremos que nos gobierne nadie, queremos que nos gobierne un hombre, porque ya estaban cansados de la soberanía del Señor. Pero cuando elige a David, fue mismo Dios que lo eligió. Por eso es el hombre conforme al corazón de Dios, porque Él lo eligió. Y le dijo, se apartó de Saúl porque eligió a David. Y David venía a ser ese hombre conforme a su corazón, o sea, elegido por el Señor. Yo no sé si ustedes, las hermanas que están acá, les eligieron sus esposos o ustedes los eligieron. Allá la pastora ya mis ojitos. ¿Sí? En los tiempos de nuestras abuelitas les elegían. Y en muchos lugares hoy día eligen al esposo, en la India, en países musulmanes, eligen países en Arabia, en muchos países, eligen a sus esposos. Ellas no tienen, en más de los 10 años, les eligen un esposo. Entonces yo no puedo decir, ese esposo lo elegí yo. Ese me lo eligieron, ¿cierto? Pero estamos en esto, que cuando somos y cambiamos, ¿cierto? En este término que dice que David era conforme al corazón de Dios. Entonces vamos a mirar a Saulo. ¿Cómo era Saulo? ¿Cierto? Un hombre, una historia de David.
Pero muchos otros le fallaron al Señor, como usted y como yo. Le fallamos, o usted no falla. Y si usted no falla, le faltan las alitas aquí, hermano, aquí sale ya. ¿Sabe? Que muchos de nosotros le fallamos al Señor de una u otra manera. Es más, la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Nada menos eso, hermanos. Cuando yo pienso en una conversión genuina, pienso en, ¿sabes? Es algo así como dar la vuelta a todo. Ese es el término. Volverse a. Es algo así como que yo, con el perdón de ustedes, yo hago esto. Yo no estoy mirando. Solo me volteé. Doy la vuelta a mi pasado, a mi pecado, a lo que yo muchas veces he hecho. ¿Sabe? Nosotros decimos, no, pero solo es pecado tal cosa, idolatría. Tal vez es pecado la fornicación, el adulterio, que es lo que siempre pensamos que es pecado. Pero son tantas cosas, se me trabó. Son tantas cosas que son pecado. ¿Sabe qué dice? La palabra del Señor dice que manifiestas son las obras de la carne. Esas cosas que están aquí y que luchan diariamente y que están en mi espíritu, están en mi alma, en mi espíritu no, están en mi alma, pero que mi espíritu está combatiendo con eso. ¿Qué son? ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Cierto? Estar peleando y levantarme en ira, eso es una obra de la carne. Hablar mal del prójimo, eso es una obra de la carne. Y hay tantas cosas, dice la palabra, que manifiestas son las obras de la carne. ¿Y esas qué hacen? ¿Saben qué hacen? Que nos hacen alejar del Señor. Gálatas capítulo 5. Mira todo lo que son manifiestas, se manifiestan en nuestra vida. No necesitan que alguien lo sepa, no necesita que usted lo esté confesando, usted lo sabe. Está en usted, en su interior, en su vida. Decimos, ay no, yo no soy idólatra. Pero vamos a ver que cuántas idolatrías habrá en mi corazón. Mire lo que dice la palabra del Señor, Gálatas capítulo 5, verso 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Qué es adulterio? Y fornicación. Adulterio, ¿qué es? Es tener relaciones sexuales con alguien que no es su esposo o esposa. ¿Y qué es la fornicación? Es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. O aún aquellas personas que dicen que están viviendo en unión libre. Eso es pecado. Y ustedes lo saben. Si ustedes no lo saben, sépalo. Es pecado. Porque aunque ninguno de los dos esté casado, están cometiendo ¿qué? Fornicación. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Inmundicias. Todo esto tiene que ver con los pecados sexuales. Laxivia. Pero mire cómo cambia. Después de estar hablando de lo que es su parte física, de lo que hay en su alma, de lo que está en su corazón. ¿Cierto? Dice que es idolatría. Tal vez usted diga, no, yo no tengo imágenes por ningún lado en mi casa. Pero tal vez su hijo, tal vez su esposo, o tal vez su amiga, su mamá, no sé, tal vez alguien, la televisión, ¿cierto? Algo, tal vez su casa, su carro, yo no sé. Pero algo le puede estar haciendo cambiar, ¿qué? Tal vez el internet, tal vez las redes sociales, cambiando. ¿Qué es? Que estemos cambiando la gloria del Señor por otra cosa. Hechicerías, enemistades. No, yo no estoy enemistado con nadie. ¿O sí aquí, hermanos? ¿Con alguien? ¿Cierto?
Y dice, ¿qué más dice? Ayúdame. Enemistades, pleitos. Eso no pasa acá. Eso pasa en otras congregaciones. Aquí yo sé que no pasa, ¿cierto? Celos. Ustedes no son celosos, tampoco. ¿Cierto que no? Ustedes ninguno es celoso. Qué bueno, hermano. Ni hay iras, ni hay contiendas, ni nada de esas cosas que habla la palabra. No hay nada en eso. No hay en nosotros eso. Qué bueno. Tal vez no nos emborrachemos. Al menos que demos vueltas por ahí, ¿cierto? Porque sabe que dice la gente, una para la sed. Pero resulta que después de una viene la otra. Y ya después de como que yo no sé cuántas, porque yo la verdad nunca he tomado, entonces no sé cuándo empiezan a como que a perderse la conciencia y como a sentirse ese mareíto, que yo sé que es un mareo porque sufro de mareos a veces. Y entonces yo le preguntaba a mi hermano, ¿cómo es un mareo de estar ebrio, de estar eso? Dice, es así, es más o menos es así. Y entonces mi hermana decía, ¿cómo es posible que sabiendo ustedes que eso les hace daño y que sienten la cabeza como estamos nosotras ahorita por ese malestar que tenemos y ustedes lo hacen? Gusto, bueno, respetable, no quiere decir que esté de acuerdo, ¿cierto? ¿Y qué más dice la palabra? Orgías, que también tiene que ver con la parte sexual y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Imagínense, tal vez Pablo no hacía estas cosas, o era Saulo. Corrígeme, yo estoy a ver si ustedes están atentos, hermano. Saulo tal vez no hacía estas cosas, pero hacía otras. Y cuando iba del camino y dice que oyó una voz y esa voz le dijo, ¿qué le dijo esa voz? Miramos otra vez capítulo 9 del libro de Hechos. ¿Dónde dice? Dice allí, Saulo, Saulo. Y entonces yo le decía, ¿cómo fue esa voz? Porque si hubiera sido una voz así como un rayo, o sea, hubieran escuchado. Porque más adelante vamos a ver por qué. Imagínense que hubiera sido así como un trueno. Usted sabe qué es un trueno, ¿cierto? Hace unos días tronó aquí en Bogotá, cosa terrible. Acá no es tan miedoso, por decirlo así, como en el campo. En el campo es aterrador cuando truena. En diciembre, finales de diciembre, yo estuve visitando a unos hermanos en el norte de Cundinamarca y fuimos a visitar una familia con mi mamá y a cierta hora, como las 5 de la tarde, empezó a tronar. Y esta hermana, esta señora dijo, venga, yo desconecto todo. Lavadora, nevera, no, lavadora no había, nevera y el televisor, que realmente era lo que había. ¿Por qué? Decía, ¿pero por qué? Dijo, porque si llega a caer un rayo, y ella tiene razón, y ella tiene su miedo infundado, porque hace 10 años atrás aproximadamente, su cuñado iba para una congregación a hacer un culto en los campos que se van a hacer los cultos a las diferentes casas, y yendo de camino este hombre, estaba lloviendo muy fuerte y él dice que entró a una casa, la casa tenía techo en zinc. ¿Saben cuál es el zinc, cierto? Teja esa, sí. Y estando ahí, este rayo cayó sobre la casa y lo mató instantáneamente al pastor de aquella congregación. Y era su cuñado, o sea que tenía razón por qué tener miedo a los truenos o los rayos. Inmediatamente el pastor cayó ahí. Una cosa terrible. Pero imagínense esta voz, volviendo a la palabra. Saulo, Saulo, con una voz de amor, de compasión, de conmiseración, de misericordia. Saulo, Saulo. Y le hace una pregunta, ¿por qué me persigues? ¿Sabe?
A mí me impresiona cómo el Señor es así, viendo que lo está persiguiendo a su pueblo. Y Él dice a Él mismo, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿O por qué lo haces? Le hace una pregunta, a ver qué Saulo le contesta. A veces nosotros, o el Señor nos hace preguntas, a ver si nosotros sabemos qué responder. ¿Y sabe qué le dijo? ¿Quién eres, Señor? Pablo no necesitó nada más. Sabía que era el Señor. Le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué hacía antes? Perseguir a la iglesia, pero él decía que lo hacía creyendo que estaba bien, decía: por ignorancia lo he hecho. ¿Y cuántas veces nosotros pecamos por ignorancia? ¿Cuántas veces nosotros le fallamos al Señor por la ignorancia? Cuando la Biblia dice que nosotros debemos convertirnos a Él y Él se convertirá a nosotros, Él volverá su rostro hacia nosotros. Y Él le dice: pero ¿por qué me persigues? Dice: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, dura cosa es lo que estás haciendo. Pero mire lo que dice el verso 6. Y él, temblando. ¿Qué podría más? Después de eso, una voz apacible para mí, ¿cierto? Un rayo muy fuerte, porque con solo la luz fue suficiente. Y yo creo que cuando Saulo cayó a tierra, tuvo que reconocer: Señor, yo ya no necesito ni siquiera la voz, porque ya sé que eres tú. Por eso él le dice: Señor, ¿quién eres tú? ¿Sabe? Muchas veces cuando le fallamos al Señor, nosotros tenemos que tirarnos y decir: Señor, ¿qué hago si no puedo? Si tú no me ayudas, yo no puedo. Porque luchamos y en nuestra carne, en nuestra naturaleza pecaminosa, luchamos diariamente por cambiar esas cosas, por dar un vuelto. Y dice que temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Ya no tendría excusa, no tendría una excusa. Muchos en la palabra tuvieron excusa. Moisés tuvo una excusa. Moisés, cuando el Señor le dijo: ve, tiene una misión que hacer. Y Moisés dijo: ay, Señor, pero yo qué voy a decir. Es que yo soy tartamudo. Puso excusas. Y bueno, Señor, listo. Entonces el Señor, para cada una de sus inquietudes, el Señor le tenía una respuesta. Y le dice: y bueno, ¿y quién creó el habla, la lengua? ¿Y quién? ¿Acaso no está tu hermano Aarón, que te puede ayudar? Puede hablar, traducirte si es necesario, ¿cierto? Y le dijo: ay, Señor, pero ¿y entonces quién diré yo en qué nombre voy? ¿Sabe que Saulo no tuvo eso? Saulo dijo, una vez reconoció, dijo: Señor, ¿cierto? Él dijo: Señor, Señor, ¿quién eres tú? ¿Qué debo hacer ahora? ¿Qué debo hacer? Él estaba temblando, temeroso. Y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y te dirá lo que debes hacer. Imagínense este episodio. Estaba tembloroso, con miedo, Ahora sí, hasta aquí llegué yo. Seguramente Saulo diría:
Ahora sí el Señor me cogió, ya no hay nada que hacer. Pero le dice que levántate, porque estaba ¿dónde? En el piso. Le dice levántate. ¿Sabe que el Señor tiene ese poder para levantarnos cuando hemos fallado? Si no fuera así, ¿qué sería de nosotros? Si no fuera así, ¿qué sería de nuestra vida? ¿Qué sería de nuestras familias? ¿Sabe? Nuestras familias. El motivo por el cual es este ayuno, ¿cierto? Nuestros hijos. Cuando a mí me enviaron la invitación de que orar por nuestros hijos, y a mí me dio cierta cosa. Yo no tengo hijos que hayan salido de mí. Pero si usted me pregunta cuántos hijos tengo, yo tengo 7. 7 hijos. 6 sobrinos y 1 por adopción. Y yo decía, sí tengo hijos. Y muchos otros que he compartido y que he llevado a los pies del Señor. Pero está hablando de nuestros hijos, aquellos que ustedes tuvieron como mujeres, como madres que son. Los vemos fallar, ¿cierto? Los vemos equivocarse. Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿O ustedes qué hacen? ¿Ustedes los dejan en el piso o los levantan? ¿Ustedes se voltean hacia ellos o los dicen, aquí estoy yo para ayudarte? ¿Cierto? No es fácil. Yo no sé, Dios tuvo misericordia de mí, no me dio hijos, no sé por qué. Bueno, sí yo sé, no me casé. ¿Sí? Porque siempre tuve muy claro que si yo no me casaba, yo no iba a tener un hijo en pecado. ¿Por qué? Porque yo pensaba, si los hijos sufren teniendo papá y mamá, imagínense un hijo por ahí así a la topa tolondra, dicen las viejitas, las abuelitas, nuestras abuelitas. Pero ¿qué decimos? Tenemos nuestros hijos, pero que si están en el piso los levantamos. Así el Señor hace con nosotros. Así soy que el Señor con Saulo le anima, le dice levántate, no te quedes ahí. Es verdad, me has fallado. Has perseguido a mi pueblo, a mi iglesia, a mí mismo. Pero ¿qué tienes que hacer? Ahora te tienes que levantar y yo te diré lo que debes hacer. Cuando nosotros le fallamos al Señor, pues nos levantamos. Nos arrepentimos, cambiamos, decimos al Señor, sí, te he fallado. Ayúdame, no puedo sola o solo. Necesito un cambio en mi vida. Necesito una transformación. Necesito estar, ¿qué? Renovar mi vida diariamente. Alguien decía, no, pero si yo me arrepentí ayer, pero tal vez hoy hizo otra cosa. Debemos diariamente. Es más, les digo una cosa por si no saben, el Señor ya nos perdonó hace muchos años. Hace mucho, desde siempre, ya nos perdonó. Pero eso no quiere decir que porque ya me perdonó, yo deba seguir haciendo lo mismo. Sino que yo tengo que ir delante del Señor y decirle, sí, Señor, te he fallado. Muchas veces te he fallado, muchas de una forma, de otra, en mis pensamientos, en mi manera de ser. A veces como contesto a alguien, de pronto en mi casa, con mi mamá, con mis hermanos, con mis sobrinos, Dios, que son mis hijos, que lucha con estos niños. Pero nos levantamos porque nos es necesario cada día renovarnos. Alguien una vez le preguntó al Señor, Señor, ¿y cómo debo nacer de nuevo? ¿Quién fue? ¿Quién lo dijo? ¿Cierto? ¿Cómo debo nacer de nuevo? ¿Qué debo hacer? Y el Señor le empieza a explicar. Yo creo que es mi celular, ¿cierto? Si no es el de ustedes. Modo avión, hermano. Sí, por favor. Y entonces, ¿sabe? Y le dice, ¿qué debo hacer para nacer de nuevo? Y el Señor le dice, bueno, le empieza a hablar.
Y este hombre no entiende, dice, bueno, pero yo ya estoy como muy viejo para entrar de nuevo. ¿En dónde? En el vientre de mi madre. Vamos a ver porque de pronto estoy hablando lo que no debe hacer. ¿Dónde está? A ver quién me dice, se gana otro 10. ¿Alguien dijo? Sí, es Juan, pero no es 11. 3. San Juan capítulo 3. Y vamos a ver lo que dice. Gracias, pastora. ¿Sí? Ay, Dios, entonces el avión falló. ¿Cierto? Dice, hay un aviso en una iglesia a las que yo he ido. Yo soy visitadora de iglesias. Y decía, si al Señor quieres escuchar, tu celular debes apagar. O sea, y hoy se me olvidó. ¿Cierto? Dice así, había un hombre de los fariseos que se llamaba ¿cómo? Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús. Mire a qué horas vino este hombre. ¿Por qué vendría de noche? ¿Cierto? ¿Y de dónde y de qué era? ¿Qué eran los fariseos? ¿Qué era? Pero ¿qué era un fariseo? Sí, pero era algo, los fariseos era algo. Digámoslo así, como era como una secta de los fariseos. Y entonces este era principal, no era cualquiera. Era un principal. Y le dice, vino Jesús de noche porque no quería, ¿cierto? O estaba ocupado, ¿cierto? Y le dijo, rabí, ¿qué quiere decir rabí? Maestro, ¿cierto? No se dirigía a Jesús como Dios, no se dirigía como Señor, le dijo como maestro. O sea, yo voy al maestro para que el maestro, ¿qué? Me enseñe, ¿cierto? Y le dice, sabemos que has venido de Dios, sin embargo, ¿no? Como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, que sí reconocía que era de Dios, aunque venía como ¿qué? Como maestro, ¿cierto? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, imagínense cómo estaría inquieto este hombre. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Yo creo que este hombre estaba loco. Diría, esta es una cosa muy loca y mi cabeza no la entiende. Aun cuando yo soy de los principales, ¿de los qué? Fariseos. Aun cuando yo también sé de muchas cosas, hay leyes y sé de muchas cosas, pero yo no entiendo. ¿Cómo si yo ya soy viejo puedo entrar? ¿O cómo voy a hacer para nacer de nuevo? Y entonces le dice, ¿quién le dice el Señor? De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo así? Estamos hablando de un nacer y ahora me habla del reino de Dios. Explíqueme eso. ¿Cómo cree que quedó Nicodemo? ¿Cierto? Con dudas. ¿Usted acaso no las tiene? O sea, ¿peco o no peco? ¿Sabe qué dice la religión? Peco, el que peca y reza, ¿qué? Y entonces a ese hombre dijo, bueno, y yo creo que él empezó en su mente a hacer, bueno, y ahora ¿cómo será nacer? ¿Cómo será? ¿Cómo que Dios le dice a este hombre que debe nacer de nuevo? Y más cuando le dice debe nacer del Espíritu. Y en lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Verso 7 dice, y no te maravilles que te dije que es necesario nacer de nuevo. Pero si vamos a la mujer samaritana, si fue la del pozo, ¿cierto? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Se acuerdan? Les voy a decir algo.
Hay una iglesia, una congregación de la que yo le hablé ahorita, de donde murió el pastor, que tienen algo muy especial cada vez que se reúnen. Y es la manera de cómo uno aprende Biblia. Y entonces empiezan así, con permiso del pastor, le voy a hacer y les voy a decir. Entonces empieza alguien y la voz la da el pastor o el que está dirigiendo y le dice: yo voy a saludar a un hermano, y los nombra, digamos, yo saludo a Sebastián, que está por allá. ¿Sí está? Sebastián. Lo saludo con un verso bíblico. Y entonces, ¿qué eso hace? Que yo deba, ¿qué? Aprender, ¿cierto? Eso. Y entonces yo le digo: Sebastián, yo te saludo con 1 Corintios 9:13. ¿Sabes qué dice? Entonces Sebastián no sabe qué dice. Pero entonces Sebastián se va a ir a su casa, porque yo tal vez se lo diga, y Sebastián se va a ir a su casa y va a meditar en esa palabra. Pero Sebastián saluda a otra persona, ¿con qué? Con otro versículo. Y entonces, ¿qué hace uno? La palabra del Señor se enseña así. Y entonces nosotros decimos: y aquella mujer, ¿cómo dijo que se llamaba? La mujer que estaba en el pozo. Y le dice: Señor, dame de beber. ¿Sabe que esta señora estaba a cierta hora del día sacando agua? ¿Por qué estaba a esa hora? Eso es una excusa, pero ¿por qué a la hora? ¿Por qué a esa hora? ¿En dónde lo encontramos? Señor, ¿qué dice? ¿A qué horas eran? 4, dice así. Vamos a mirarlo para estar ahí. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y fue otra vez ¿a dónde? A Galilea. Y mira lo que dice: y le era necesario, ¿cierto? A nosotros nos es necesario cambiar nuestra vida. Y le era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. Vino pues a la ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta. ¿Qué hora sería la hora sexta? ¿Quién me ayuda aquí? ¿A qué horas a qué horas empezamos a contar los días? 6 de la mañana, ¿cierto? Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. ¿Cierto? ¿Dónde vamos? La mujer, el 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. O sea que no eran las 6 de la mañana. ¿Cierto? Y sus discípulos, los discípulos de Jesús, estaban ¿qué? Buscando comida. Pero esta mujer, en pleno 12 del día, posiblemente, ¿cierto? Estaba sacando agua. A esa hora donde el sol calienta más, dicen que calienta entre 12 y 2 o 3 de la tarde, y depende de la región también, ¿cierto? A esa hora ella estaba sacando agua, y el Señor le dice: dame de beber porque estoy sediento. Y ella, ¿qué le contesta? Y dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber, que yo soy samaritana? Pero esa era una excusa. Ella le dice: pero Señor, mire la hora que es, no hay nadie acá. ¿Por qué cree que estoy solita aquí? ¿Por qué cree que no está nadie más conmigo? ¿Por qué cree?
¿Ustedes por qué creen? ¿Por qué creen que ella estaba sola? Su pecado la hacía estar, ¿qué? Aislada. ¿Sabe? Que cuando fallamos al Señor nos hace estar, porque la Biblia dice que hay una separación entre Dios y el hombre porque el hombre ha pecado. Dice la Biblia en Romanos que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria del Señor. Esta mujer estaba aislada y decía, sí, es verdad, judíos y samaritanos no la van, porque pues imagínense, unos se creían más que los otros, ¿cierto? Algo así como pobres y ricos o cosas así. Y ella decía, no, yo estoy aquí, Señor, ¿y cómo me pides agua, Señor? Como diciendo, Señor, pero tú eres judío, yo soy samaritana, pero Señor, como dirían argentinos, ¿cierto? ¿Cómo hace? ¿Pero por qué me va a pedir agua si es que míreme? Su condición la hacía estar aislada. Su condición de pecado, de su vida un poquito, ¿cierto? La hacía estar lejos. Y le dice, respondió Jesús, le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías que él te diera agua viva. Si reconocemos a nuestro Señor y le digo, Señor, hemos fallado, no queremos fallar, ayúdanos a tener en nuestro corazón un arrepentimiento genuino, que nuestra conversión, que sea una convicción en mi vida. Que digo, sí, listo, hay muchas cosas, hay tantas cosas afuera, hay tantas cosas en el mundo, hay muchas cosas que me podrían llamar la atención, pero realmente yo no quiero, yo quiero solo estar ahí donde yo pueda estar cerca de ti. Donde yo pueda decir, bueno, Señor, ¿y ahora qué quieres que yo haga? Yo debo cambiar, tengo un cambio, hay un cambio en mi vida. Que se vea reflejado, que otros lo vean, que diga usted tiene algo diferente. Eso dicen. Algo diferente. Y yo quiero saber qué es. Y entonces que ¿sabe? Dice la palabra, que Moisés cuando estaba en la presencia del Señor y bajaba, ¿qué hacía su rostro? Imagínese usted y a mí no nos gustaría que nosotros saliéramos de acá en 40 días de ayuno con nuestro rostro que refleje la santidad. Amén. Y entonces que no se nos olvide después de 40 días, ¿no? Sino que sigamos. Porque a veces decimos, hacemos pactos y hacemos cosas que no estoy de acuerdo, pero cosas que hacen y hacemos pactos, Señor, yo pacto por mi santidad. Dios, eso no, ¿cómo hago yo? Una cosa yo decir, Señor, ayúdame a vivir en santidad, ayúdame a mi ser. A mi corazón, a mi alma, a mi espíritu estar doblegados ante ti, a decir, Señor, yo vengo a hacer pacto. ¿Sabe? Porque yo fallo. ¿Y cómo puedo pactar con alguien que no falla, como dice el Señor? Entonces nosotros venimos y esta mujer decía, Señor, dame de beber. Y él le dice, no, pero dame tú. Y fue como si, no, dame tú, no, mejor tú. ¿Cierto? Y le dice, dame de beber. Y empieza Jesús a decirle, ay, mujer, si supieras de qué estoy hablando. Y como a una mujer que no sabemos si era culta, inculta, no sabemos si era letrada o no, no sabemos nada más de ella, solo sabemos que tenía una vida, ¿qué? Un poquito desordenada, un poquito. 5 maridos has tenido y el que tiene no es tu marido. Un poquito, solo un poquito. ¿Cierto? ¿Y cómo podemos decir entonces a esta mujer y un paralelo entre Nicodemo que sabía todo y le habla de nacer de nuevo? ¿Cierto? Pero tanto Nicodemo como esta mujer, ¿qué necesitaban? Necesitaban al Señor, necesitaban estar convertidos y convencidos
que no podrían salir de su estado en el que estaban sin ayuda del Señor. Nosotros no podemos salir de nuestro estado, de nuestras malas motivaciones, de si hay todas estas cosas que están en el libro de Gálatas, que habla de que las obras de la carne, sino que nosotros debemos volvernos a quien, al Señor, en arrepentimiento y decir: Señor, te he fallado y yo no te quiero fallar más, aun cuando vuelva y falle, porque fallamos. A veces no porque pretendamos ni porque queramos hacerlo, sino por una u otra razón. ¿Sabe? Nadie como el apóstol Pablo, que tuvo ese genuino arrepentimiento, ese cambio y esa transformación impresionante. Si vamos a Hechos capítulo 9, donde estamos, mira qué le pasó a Saulo, perdón, que todavía no ha cambiado, a Saulo. Y él dice que estaba allí y dice que le dijo: levántate y ve a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y el verso 7 dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon, ¿qué? Asustados, yo creo, ¿cierto? Oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía. Esto fue al contrario, ¿cierto? No veía nada. Cayó, le afectó la luz. Los estudiosos dicen que le afectó la luz y por eso en las cartas dice que: oh, qué grandes letras escribo, porque aparentemente estaba mal de la visión, como algunos de los que estamos acá, ¿cierto? Que usamos estas cositas que no son tan agradables, pero que es un elemento que nos ayuda a ver, ¿cierto? Y el Señor le dice, bueno, y Saulo dice que no veía ¿qué? Nada. Así que llevándolo de la mano, le metieron en Damasco. Aquí podemos decir que no lo subieron al caballo, para los que piensan en el caballo. ¿Llevándole de qué? Así necesitamos llevar a nuestra familia, ¿cierto? Levantarlos, sostenerlos y llevarlos de la mano. Amén. ¿Ustedes lo creen? A sus hijos, a nuestros hermanos, sobrinos, padres. Por la voluntad del Señor. Mi madre es cristiana, mi papá murió, no sabemos si se arrepintió en el último momento, pero mi madre, desde que tengo uso de razón, me llevaba a la iglesia, tal vez 9 años. Y sabe, yo no recuerdo la edad, si tendría 9, no creo, de pronto tendría 10. Pero recuerdo el día que yo hice lo que hoy llaman decisión de fe. ¿Qué cosa más? Yo sé que era domingo, pero no sé ni fecha, no sé nada más. Solo sé que era un domingo porque fue en la escuela dominical. Mi pastora se llama, gracias al Señor, aún está con nosotros y yo no sé hasta el día que el Señor le permita vivir. Es una mujer de 80 y tantos años, fiel al Señor. Y ella era en la escuela dominical era la maestra, era la única que teníamos, todas las edades, todas. Aquí creo que no sé si aquí pasa o en otras congregaciones donde solo hay un salón y solo hay una maestra y entonces ella le enseña a todas las edades y lidia con todos porque pues son temperamentos y caracteres diferentes. Y ella hacía lo mismo, se llama Isabel Clavijo. Y ella nos enseñaba la palabra del Señor, nos enseñaba con figuras, bonito. Y me acuerdo que ese día habló de convertirse. Yo no tenía ni idea, como dicen, ni con qué, nada, yo no sabía nada. Pero yo me acuerdo que yo oré y propuse en mi corazón, yo me imagino porque no tengo recuerdo que era grosera, usaba malas palabras, yo me imagino. Porque yo me fui, ese día terminó la escuela dominical y ese me hice el propósito de nunca en mi vida usar una mala palabra. O sea, una palabra que se llama maldecir, decir groserías.
Yo sé con la certeza que ese día decidí que nunca de mis labios saldría una palabra así. Y hasta la fecha, casi 40 y tantos años, el Señor me ha guardado mis labios. Y cuando yo hice fue algo tan bonito que aún no recuerdo. ¿Cuántos años? Yo no me acuerdo, tal vez 10. Lo sé, es que sí lo hice. O sea que nosotros podemos cambiar esas cosas malas de nosotros, esas cosas desagradables de nosotros, tanto para con Dios como para con otras personas, y darle un qué, un giro. Cambiar nuestra vida. ¿Para qué? Para agradar al Señor. Y muchas otras cosas. Y dice así. Y dice, no veía nada, así que lo llevaron de la mano y estuvo 3 días. Imagínense esta conversión. Nadie más de la Biblia relata esta conversión tan radical. Nadie más. Solo Saulo. Tanto era su pecado que mayor fue su gracia. La gracia del Señor sobre él. Y dice que estuvo allí 3 días sin ver y estuvo en ayuno total. ¿Qué tal esa conversión tan espectacular? Y entonces dice que había allí un hombre llamado Ananías en Damasco, que el Señor le dio en visión a Ananías y le dijo, y él respondió, lo llamó y él también respondió, dijo, heme aquí, Señor. Verso 11. Y le dijo, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, ora. ¿Sabe? Saulo conocía a Dios. Porque él era ¿qué? ¿Cierto? Era como, esto era un hombre recto. Lo hacía equivocada lo que hacía perseguir la iglesia, pero había estudiado a los pies de Gamaliel, conocía la ley y todo lo que tenía que ver con la ley y con Dios lo conocía, pero no conocía a quién. No, escúchese. Conocía la ley, conocía a Dios y de Dios, pero no conocía a quién. A Jesús. A Jesús no lo conocía. Para él. Y dice que él era, ¿qué? Y le dice, él ora. ¿Cómo si yo no conozco a Dios como oro? Yo tengo que tener algo de Dios para orar, ¿cierto? Haber escuchado algo para conocer, para poder, ¿qué? Orar. Él conocía a Dios y ahí tuvo un encuentro personal con Jesús. Cuando Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Por eso le digo que no conocía a Jesús. Yo soy Jesús a que tú persigues. Y le dice, y estábamos verso ¿qué? 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Perdón. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus siervos, a tus santos en Jerusalén? Y aquí que tiene autoridad por los principales sacerdotes para aprender todos los que invocaren tu nombre o invocan tu nombre. Imagínese este hombre de, ay Señor, pero ¿cómo me vas a mandar que yo vaya y ore allí? El Señor, uno dice, el Señor es como usa como un poquito, ¿cómo diríamos? Gracioso, ¿sí? Podríamos decir, un poquito gracioso el Señor. Señor, pero ¿cómo es que me mandas a un perseguidor? Me mandas a que yo vaya y ore, nada menos que le ponga las manos encima. Yo creo que este hombre, si no, en nuestros tiempos diría, Señor, ¿y no puedo orar por Facebook?
¿Cierto? Porque sería más fácil. Él está allá y yo oro y le pongo las manos al celular, a la televisora, a la cámara, a lo que estoy transmitiendo, al computador. Y yo, es más fácil, Señor, pero ¿cómo me dice que yo vaya y le ponga manos? Pero mire, Señor, Él, mire lo que hace. Y mire lo que tenía bien claro. A tus santos en Jerusalén los está persiguiendo. Y me mandas a que yo ore. ¿Sabe? Dios es así. El Señor es así. A Él le place. ¿Y nosotros qué debemos? Obedecer. El Señor le dice, apártate del pecado. ¿Y qué debo hacer? Apartarme del pecado. ¿Cierto? Y le dice, ¿dónde vamos? Perdón. Y he aquí que tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve. O sea, ¿y ve que hay una comita? Ve. O sea, ve y no protestes. Simplemente hazlo, haz caso. Es fácil. Porque instrumento escogido de este mes para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de todos los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esta es la recompensa. ¿Cuánto me es necesario padecer? Y Ananías fue muy obediente y fue y dice que estaba allí y oró por él. Donde dice, hermano Saulo, verso 17, parte B, el Señor Jesús, quien te apareció en el camino, en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. Y no solo recibas la vista, sino que seas ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. El sello de nuestra redención, el Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante ¿qué? ¿Y qué más? ¿Alguien más ha pasado por este proceso en tan solo 3 días? Es algo así como morir. Porque, bueno, es más, estaba muerto, dice la Biblia, que sin Dios estamos muertos en delitos y ¿qué? Y pecados. Pero que nació y no solamente que revivió su espíritu, sino que cayeron escamas. O sea, todo lo que lo estaba encegueciendo, todo lo que tenía apartado y aislado de Dios, lo hizo ver. ¿Y qué más hizo? Levantó, recibió la vista y fue bautizado. 3 días. Para hacer un cambio radical. Y a veces nosotros llevamos 20 años luchando por lo mismo. ¿O no? ¿Acaso no hay cositas aún en nuestro corazón, en nuestra vida? ¿No tenemos nuestras motivaciones equivocadas? Que están ahí, lucha y nosotros estamos así como un yoyo. Arriba, abajo, lo suelto, lo bajo. Y nosotros vemos aquí a este hombre que le dice, bueno, ya estás bautizado, ahora recobre aliento, come, porque no había comido 3 días. Pero no eran 3 días medios ayuno, medios días como nosotros, ¿cierto? Bueno, hay otros que pronto pasen más tarde o pasan de largo, no sé. Y es ahí donde empieza Saulo a dar ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús por los siglos de los siglos. 3 días para hacer todo el proceso para que un ministerio con mucho dolor, con muchas luchas, con muchos sacrificios, pero que en todo él decía, soy siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, a ser obediente, a hacer caso, a hacer de todo. Amén. Y dice que estuvo allí y predicaba la palabra del Señor.
Ahí empezó su ministerio. Nosotros estamos llamados ¿a qué? A convertirnos de nuestros malos caminos, a convertirlos. Mire qué dice Zacarías 1:3. A ver si alguien encuentra más rápido que yo, por favor. Zacarías 1:3. Y si lo encuentra alguien, por favor, lo lee. Gracias. ¿Qué eso significa? ¿Qué? Volver, dar la vuelta, girar nuestra vida. Estamos así, le hemos fallado al Señor, ¿cierto? Pero ¿qué queremos hacer? Volvernos, para volver nuestra mirada al Señor, para que el Señor ¿qué? Nos ayude y tenga en nosotros ¿qué? Misericordia. Salmo 51:13. Alguien allá, Sebastián, gracias. Olvido esta pantalla, entonces no la leo. 51:13, ¿qué dice? ¿Y los pecadores qué? ¿Qué nos va a enseñar el Señor? ¿Qué dice? Sus caminos. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Cierto? Nos apartamos de aquellas cosas, nos alejamos del pecado, nos acercamos más al Señor, porque cuando estamos en pecado, estamos aislados del Señor, pero debemos aislarnos del pecado para estar ¿qué? Cerca al Señor. ¿Y qué dice Isaías 6:10, por favor? Vayan pensando qué versículo usted le va a dedicar hoy a su hermano que está aquí. Ya tengo el de Sebastián. ¿Qué dice? ¿Qué debe hacer? Que si no hay esas cosas de arrepentirnos y convertirnos, no puede haber ¿qué? Sanidad. ¿Qué dice primera de Crónicas 7:14? Segunda de Crónicas 7:14. Segunda. Todos no lo sabemos, ¿cierto? Dice que sí, mi qué. A Sebastián, por favor. Ahí está. Dice, si se humillare mi pueblo, se humillare. ¿Qué quiere decir? Si bajamos a tierra, si bajamos y nos postramos, dice, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Y qué debemos hacer? Oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren, ¿cierto? Esos malos caminos, ahí hay un punto y coma. ¿Qué dice? Entonces yo, dice el Señor, oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si nuestra familia, si nuestra nación vuelve los ojos al Señor, el Señor sanará nuestra tierra. ¿Lo creemos? ¿Cierto? Lo creemos en lo que hace el Señor y que dice que nos sanará, que limpiará todo nuestra vida. En estos tiempos tan difíciles, por una u otra razón, hemos estado siendo afectados. ¿Cierto? Hace 2 años jamás nos hubiésemos imaginado pasar por esto. ¿Cierto? Ayer fui al optómetra, creo que es. Y yo le decía, doctora, yo veo diferente antes de que me diera COVID. Y entonces me dijo, es que su organismo aún no se ha recuperado. Y yo decía, mis ojos cambiaron. ¿Y cómo sé que mis ojos cambiaron? Porque yo siempre tomo fotos de mis ojos. Y mis ojos no han vuelto a ser los mismos que eran antes de que me diera eso.
Decía, porque eso es una virosis, eso es un virus y está en el organismo y se tiene que el organismo está que luchando como nosotros luchamos diariamente por salir de las cosas que nos desagradan o que desagradan al Señor y que aún nosotros sabemos que están mal en nuestra vida. Y ese virus está ahí y nuestro organismo tiene que tener un antídoto. Que no puede ser más que la misma presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Para poder cambiar, para que haya un cambio en nuestra vida. Dice que ese no se volverá ¿a quién? A nosotros. ¿Qué dice Ezequiel capítulo 18, verso 3? Entonces, esto era una conversión genuina. Y para usted, ¿qué es genuino? Ya vamos a terminar, ¿cierto, pastor? 18, Ezequiel 18, 3. ¿Y qué dice el anterior? Creo que la apunté como mal. 18:30, perdón, Sebastián. A ver si. Amén. ¿Y no será qué? Causa de tu ruina, de nuestra ruina. Y no estamos hablando de lo material, sino nuestra vida espiritual, nuestra comunicación, nuestra intimidad con el Señor. Cuando hablamos de genuino, hablamos de algo que es legítimo. Es algo así como los padres que reconocen a sus hijos y le dicen, ahora usted es un legítimo. Y lo contrario a lo legítimo que es, ilegítimo. O sea que nosotros no podemos tener que nuestra vida sea ilegítima, que nuestra conversión sea ilegítima, sino que genuina, completamente pura, propia, natural, algo que verdadero en nuestro corazón, en nuestra vida. Vamos a darle la gloria y la honra al Señor en esta mañana. Por este tiempo, que esta palabra no vuelva vacía a nuestras vidas, que dé fruto. Que si hay algo en nuestra vida, que si hay algo en mí, que si hay algo en usted, hermano, diga, Señor, ayúdame a cambiar, porque yo no quiero seguir así. Y yo le invito a que usted ponga sobre sus pies. Yo sé que el Señor le da fuerzas en esta mañana, y la Biblia dice que nos da fuerzas como las del búfalo. Señor, te damos gracias en esta mañana, oh Dios. Señor, queremos convertirnos a ti de todo nuestro corazón y no volver atrás, Señor, y no caer en lo mismo y no fallarte, Señor, y no pecar contra ti, Señor, sino que nuestra vida esté santificada para ti, Señor, que nuestra vida sea de honra como esos vasos, Señor, de usos honrosos delante de tu presencia, oh Dios. Te pedimos perdón en todo lo que te hemos fallado, en lo que hemos fallado con otros, con nuestras familias, con nuestros hijos, Señor, con nuestros pastores, con nuestros hermanos, oh Dios, y con cada uno de nuestros prójimos, Dios. Señor, necesitamos, Señor, que tú obres en nuestro corazón, pero para eso, Señor, sabemos que necesitamos un cambio, un volvernos a ti, Señor, para que tú te vuelvas a nosotros y nos levantes y nos mantengas, Señor, en lugares celestiales, Dios. Estamos necesitados de ti, Señor. Somos, Señor, muchas veces débiles, Señor, caemos, pecamos, te fallamos, Señor, pero queremos, Señor, levantarnos, oh Dios. Así, Señor, como Saulo se levantó cuando cayó, cuando tú le llamaste, Señor. Así, Señor,
que tú le levantaste, Señor. Levántanos a nosotros y sosténnos con tus poderosas manos, Señor, para no fallarte, Señor. No queremos pasar una eternidad, Señor, alejados de tu presencia. No queremos pasar una eternidad sin ti, Señor. Queremos estar ahí contigo, Señor, en las moradas eternas, Señor, contemplando tu grandeza, tu hermosura, Señor. Pero para eso necesitamos, Señor, estar apartados del mal, apartados del pecado, apartados, Señor, de todo lo que nos hace daño y de todo lo que afecta nuestra vida, Dios. En esta mañana, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por mis hermanos aquí presentes. Gracias por los que están aquí, Señor, y a través, Señor, de Facebook que los ven, Señor. Gracias por todas las personas que escucharán este mensaje, Dios. Queremos, Señor, darte toda la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias por nuestras familias, Señor. Padre, que en ellos haya un arrepentimiento genuino, Señor. Oramos, Señor, por nuestros hijos. Oramos por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros amigos. Señor, oramos por nuestros compañeros de trabajo, Señor, del colegio, de escuela. Aquí los niños que están en este lugar. Oh, Dios mío, Señor, necesitamos de tu presencia, Señor. Necesitamos de ti, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Señor, sin ti nada podemos lograr, Señor. Trae un genuino arrepentimiento a nuestra vida, Señor. Trae un cambio, Señor. Cámbianos, Señor. Múdanos, transfórmanos, Dios. Señor, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor, porque tú eres nuestra esperanza, Señor. Porque tú eres, Señor, lo que necesitamos, oh Dios. Si no fuera por ti, Señor, ¿qué sería de nuestra vida, Dios? Señor, nos arrepentimos, Señor, de todas las veces que te hemos fallado, Señor. Y te pedimos que nos levantes, que nos ayudes, Señor, para ser fieles, Señor, hasta el último momento en cuando tú nos llames a tu presencia, Señor. Padre, quita, Señor, todo doble ánimo en nuestra vida, Señor. Quita, Señor, toda inestabilidad, Señor, de nuestra vida, de nuestro corazón, Señor. Toda falsa motivación, Señor. Padre, de nuestras familias, oh Dios. Oramos, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Oramos y pedimos, Señor, misericordia, Padre. Pedimos misericordia, perdón, Señor, para que ellos sean libres, Señor, de lo que los esclaviza, Dios de los cielos, Señor. De todo pecado, de toda inmundicia, Señor. De toda concupiscencia, de toda obra de la carne, Dios de los cielos, Señor. En nuestro corazón, en nuestras familias, en nuestra vida, Señor. En todo lo que hagamos, Señor, tu nombre sea glorificado, Dios. Señor, glorifícate, Señor. Oh, gracias, Señor, gracias en esta mañana, Dios. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Padre? Señor, te necesitamos, oh Dios, yo te necesito, Señor. Muchas gracias, Señor, gracias, Señor. Glorifícate, Señor, santo el Dios de Israel. Afírmanos en ti, Señor, afírmanos cada día, Señor. Oh, Señor, te damos toda la gloria, Señor, y la honra es para tu nombre, Señor. Gracias, Señor, gracias, Dios. Amén, Señor. El pecado es como una carga. Cuando vamos por un camino y llevamos un costal, una bolsa, una maleta pesada,
¿Cierto que se nos dificulta caminar y que no caminamos con ligereza? Cuando nosotros tenemos pecado en nuestra vida, no podemos sentirnos livianos, como en esta mañana. Nos sentimos livianos, porque hemos dejado nuestros pecados en la cruz del Calvario. Amén. Bendiciones para todos, hermanos, y que el Señor sea bendiciéndoles, guardándoles, y que cada uno de ustedes, hermanos, puedan tener una conversión genuina, completa, en el nombre de Jesús. Bendiciones.